Yo sé que él no es muy bueno para los karaoke, pero sí he logrado que sea mi dupla cantando. Creamos un monstruo, hagámonos cargo de él. Con ustedes, Hassan Akram. Yo no lo voy a aplaudir hoy día. Yo estoy molesto con Hassan. Queen. Mejor, más dignidad. ¿Qué pasó? Estoy molesto con Hassan porque veo que, si bien es cierto, Hassan tiene una historia, una vida, un recorrido detrás antes de llegar a nuestro espacio, convengamos que este lugar ha servido para que Hassan sea visibilizado quizás por más gente, probablemente con más cariño. Quizás con más cariño del que merece, pero bueno, eso es un tema que deberíamos analizar en otro momento. Pero resulta que lo veo a Hassan ahora en todos lados, po. ¿Cómo? ¿Cómo en todos lados? Yo no sé si, yo entendía que Hassan tenía un nivel de compromiso con nuestro espacio, pero sube la radio, que aquí, que allá, hace más live que Daniel Stingo. Yo creo que muchas juntas con Daniel Stingo lo ha hecho mal y lo veo en todos lados, entonces yo siento que, no sé, yo creo que lo estamos celebrando demasiado. Es por la pandemia, porque mi lugar natural es predicando en una esquina. Pero ya que no hay tanto flujo, uno tiene que hacerlo de forma digital. Que sale jugando este gallo, eso tiene. Eso tiene, qué brillante. ¿Qué le vamos a hacer? Ya lo volví a querer de nuevo. Al tiro. Lo volví a querer de nuevo. Rápidamente. Me duró poco el enojo. Claro, así. Me parece. Hassan, querido, entremos en materia, por favor. Hassan? Muy bien, gran programa de Daniel Stingo, el candidato acá. Yo feliz de ayudarle en lo que puedo, así en la pelea para que se vaya de este programa. A posiciones así de influencia política, por supuesto, para que cambie el mundo y cambie Chile. Eso es lo que quiero decir. Qué buena. Se entiende. Pero por favor, obvio. Tiene una tarea muy importante que hacer Daniel Stingo. Hassan, seguramente ya lo dijiste en otros 50 lugares, pero ya que te tenemos acá, gracias por venir. Quisiera conocer tu opinión sobre lo que pasó ayer, más allá de la situación que se da. Hay una duda que me parece que es importante poder plantearte a ti. Y que ya lo hemos conversado respecto del proceso constituyente que viene, ¿no? Y de las elecciones que vienen el próximo año, pero respecto del tema Carabineros, ¿cómo poder enfrentar lo que él llama modernización, lo que nosotros entendemos como una reforma más profunda, con un presidente que tiene la ocurrencia de declararle la admiración al jefe de una institución que el día anterior le disparó a menores de edad en un centro del Sename? ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo le explicamos eso a alguien de afuera? Un amigo tuyo de inglés diga, hey Hassan, ¿qué pasa en Chile con la policía? Tú dices, mira, te lo tengo que explicar así. ¿Cómo se lo explicas tú algo que es tan difícil de entender? A ver, yo creo que pasa en muchos países que hay una defensa gremial de parte de los políticos a los agentes del Estado. Al final, cada vez que hay acusación de cualquier tipo, los que están en posiciones de poder se defienden entre sí. Eso se entiende. El hecho que el tema de los derechos humanos no tiene tanto peso que saca de esa reacción convencional típica de los políticos a Sebastián Piñera y no reacciona con empatía. Eso quizás necesita una explicación más profunda, pero al final eso es lo que hemos visto de él desde hace tiempo, un problema muy profundo de una parte minoritaria de Chile que ve a los abusos de carabineros como un mal efectivamente necesario. Claro. Al final, el discurso de Sebastián Piñera y el discurso de Rosas cuando estaba como director general, siempre fue eso de que pueden ocurrir violaciones de derechos humanos, pero son actos individuales, ¿cierto? Como decían en la dictadura cívico-militar también, ¿cierto? Los apremios ilegítimos, claro, que reconocían que al final algunas personas habían hecho cosas indebidas. Pero siempre se dijo que es una responsabilidad individual y la institución queda intachable. Y no hay ningún problema sistémico. Y yo creo que Piñera tiene que reconocer a Rosas y culpar al carabinero individual que dispara contra un niño, porque al final si culpa a Rosas, entonces se está culpando a sí mismo. Es una defensa gremial, pero una autodefensa también. Y yo creo que la única forma de cambiar la institución de los carabineros es cambiando primero el gobierno. Esto está pato cojo. No tiene ninguna posibilidad de llevar una agenda real. Solamente estamos esperando para el próximo año. Entonces, de parte de la derecha, lo que me preocupa mucho más que los dichos de Sebastián Piñera son los dichos de Joaquín Lavín. Y ahí sería interesante apretar más.
lógicamente no va a mojarse el potito, va a mantener el silencio pulcro. Claro. No meterse en algo que no le añade votos, porque si sale atacando carabineros de su base, que es de la institución, pero si defiende más moderado que ve como una posibilidad como más allá de la derecha a la izquierda. Entonces, bien pragmático. Exacto. Pero al final, porque la reforma de los carabineros lamentablemente se va a tener que hacer con la derecha. Eso es una realidad del país, porque al final es una minoría, pero una minoría grande, y para una reforma de una institución de esa envergadura, al final ellos tendrán que dar la luz verde. Ahora, la pregunta es, ¿cómo uno puede convencer a esas personas que ya necesitamos una institución policial, que por supuesto el orden público es importante, que la protección, la seguridad es fundamental, hay que incluso proteger la propiedad privada, personal, la casa, las cosas que pertenecen a las personas, entonces necesitamos una institución para proteger eso. Pero esa institución no puede estar violando constantemente los derechos humanos. Eso no ayuda en la lucha contra ni el narcotráfico ni el crimen. Al final el problema es que tenemos una policía muy poco profesional a la hora de investigar delitos. Hemos visto con la cantidad de femicidios que va subiendo constantemente. Y al final el sistema de justicia no funciona para perseguir delitos, pero sí funciona para reprimir a la gente. Entonces no es funcional ni siquiera a la idea tradicional de lo que debe estar haciendo una policía. Entonces creo que lamentablemente tenemos que entrar en ese detalle y tratar de sacar compromisos básicos en temas de derechos humanos de parte de las personas que van a estar liderando la derecha en los próximos años. Sebastián Piñera más bien se explica por sus problemas personales de una persona que ya está saliendo de la política. Claro, que se siente un poco fuera. Oye, Hassan, yo te quiero llevar hacia temas que tienen que ver más bien con esta conversación que se está dando, que tiene que ver con el retiro del 10%, ¿verdad? El presupuesto nacional se ha estado conversando también durante la semana. Claro. Y artículo que apareció ayer en el Mercurio, ¿verdad?, que habla del Banco Mundial y las medidas fiscales para enfrentar la crisis. El esfuerzo del gobierno chileno ha sido impresionante. Yo no sé si estoy loca, si qué me pasa, pero como que si no hubiese vivido en este país, que tiene que venir el Banco Central, el Banco Mundial, a decirme, es la opinión de la Roulette, pero esto también él usa un artículo que aparece en el diario donde habla Gabriela Inchauste, que es economista del Banco Mundial, y que él se refirió a las estimaciones que manejan respecto al aumento de la pobreza en el país debido a la crisis. Dijo que el retiro del 10% no puede ser considerado una forma de combatirla, dado que no es un ingreso, es un desahorro. Y dice, lo sabemos. Y dice que totalmente de acuerdo. Por ende, el esfuerzo del gobierno chileno no ha sido tan bueno lo como que confirma que el esfuerzo chileno. Eso es un poco lo que a lo que quería ir. Exacto, este es la opinión de la Roulette, ¿verdad? Pero que va fundada, no es sin fundamento, sino que es fundada en esta encuesta que presentó el Banco Mundial. Dice, tras la realización de la encuesta telefónica que se realizó en las rondas entre mayo y agosto, la entidad internacional logró determinar que este 2020 la pobreza en Chile aumentará de 8,1 hasta 12,3 en números, un alza de 800.000 personas. Claro. De acuerdo a los datos mostrados por Gabriel Inchauste, economista líder en la práctica de pobreza y equidad para el Banco Mundial, las estimaciones realizadas ya consideran las medidas de mitigación aplicadas por el gobierno para hacer frente a la pandemia. De hecho, indicó que en caso de que no existieran dichas medidas, la pobreza llegaría hasta 17,9 este año. Entre junio y agosto, el porcentaje de hogares que recibieron transferencias públicas aumentó significativamente y Chile es de los países de la región que ha incrementado más sus transferencias públicas. ¿Qué piensas tú de esto, Hassan? Que parece que también necesitan yo vi ahí en el segundo piso de la moneda, claro, un problema de vista. Estás leyendo bien el artículo, creo yo. Yo de primera descartaría cualquier cosa que viene de la Roulette, que es un experto al final en presentar cifras de una manera televisada. Lo vimos que antes estaba sacando el tremendo éxito del salario mínimo chileno, haciendo una comparación así de números valóricos que ningún economista podría defender. Se ve una seriedad mínima de parte de una persona ideológica que solamente busca defender los privilegios de él y sus amigos, ¿no? Al final no vale la pena debatir con una persona que no está en un debate serio con uno. O sea, está intencionalmente tratando siempre de cambiar la realidad para defender a sus propios intereses.
nada más que eso. Ahora, la realidad acerca de la situación chilena en términos de la ayuda fiscal es que ha habido un tremendo esfuerzo que ha bajado la pobreza en Chile. Eso es cierto, ¿ya? Pero ¿de dónde viene eso? Se ha gastado en general una tremenda cantidad de plata. ¿Esa plata de dónde viene? Viene principalmente de los esfuerzos de los mismos chilenos. Se ha gastado, ¿cuánto es? Un 17.5 mil millones de dólares. Eso es mucho dinero, ¿cierto? Entonces uno dice 17.5 mil millones de dólares, tremendo. Pero de este esfuerzo, 16 mil millones viene del retiro de las AFP. O sea, del desahorro, como dice el economista del Banco Mundial. ¿Ya? Entonces un esfuerzo de los ahorros de los propios chilenos. Y otro 1.5 mil millones, ¿de dónde viene? De las cuentas de seguros de cesantía, que también es ahorro individual en Chile. ¿Ya? Y la ayuda del Estado ha sido 5 veces menor, 5 mil millones de dólares. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando uno está alabando el éxito del gobierno chileno por la reducción en la pobreza? Cuando en realidad esa reducción en la pobreza, y como el Lucas Palacios, el ministro de Economía de este gobierno, de Sebastián Piñera, que dice, estuvimos en contra del retiro del 10%, pero tengo que reconocer que eso ha tenido efectos muy importantes en la economía, claro. Reduciendo la recesión, aumentando los ingresos de las personas, ¿no? Es el efecto de usar los ahorros de las personas lo que ha permitido esa mitigación en el aumento en la pobreza. Claro, porque además si no es el 10%, igual el seguro de cesantía, o sea... Y ahora el gobierno presenta un proyecto ellos mismos, por favor, del retiro del 10%. Explícanos eso, por favor. Eso es realmente inexplicable. ¿Cómo es eso? O sea, es frente a... La pregunta es, esto es frente a la crónica de una muerte anunciada en que van a perder igual, digamos. O sea, como van a perder con el 10% propuesto por un grupo de diputados, entonces hay que hacer una propuesta contraria que tome algunos elementos, pero que no le dé todo lo que ellos quieren. En fondo hay una cosa como de, no sé, una suerte de... Más impuestos, pero el mismo retiro. Claro, con impuestos, con devolución de la plata. Se vincula un poco con lo que dice la Roulette, que el esfuerzo del gobierno chileno ha sido impresionante, o haciendo eco a lo que dijo la economista del Banco Mundial. Bueno, ¿en qué sentido impresionante? Este gobierno está efectivamente legitimando el retiro del 10%. Están presentando su propio proyecto del retiro del 10%, a pesar de que el retiro del 10% es una pésima política pública. Yo reitero, yo fui al Congreso para defender el proyecto de retiro del 10%, diciendo que es una pésima política pública, pero puesto que el presidente tiene iniciativa exclusiva en materia presupuestaria, solamente el gobierno puede hacer una alternativa. Y puesto que estamos entre la espada y la pared, no hay otra opción acá. Tenemos que sacar la plata de los ahorros porque el gobierno se niega todo el tiempo en gastar más, en hacer un ingreso familiar de emergencia decente. Entonces ya hay que hacer el retiro. Y Briones fue para decir que era la peor cosa del mundo el retiro del 10%, a pesar de que estaba en sus manos la posibilidad de no hacerlo, haciendo una alternativa seria. Y ahora con el segundo retiro, una vez más, él tiene la posibilidad de hacer otro ingreso familiar de emergencia que acaba de terminar. ¿Y qué dice? No vamos a hacer eso porque la cuarentena terminó, así que la gente puede volver a trabajar. ¿Ya? Como si hubiese trabajo. Primero, como si no hubo el tremendo problema del desempleo que todavía está un 30 tanto % de desempleo en el mercado laboral, ¿cierto? Que no ha mejorado mucho, ha mejorado porque subió de un 10%, sube a 30 y bajó a 28. Y dicen, está mejorando la situación, por eso vamos a dejar de ayudar a la gente. La crisis continúa. Claro. Y esa idea que la gente que trabaja no necesita de la ayuda. La gente con los bajísimos salarios que están en Chile estaban a duras penas resistiendo antes de COVID. Sí. ¿Ya? 1 de cada 4 chilenos con deudas morosas. Con el COVID ya están ahogados, necesitan esa ayuda, incluso la gente que está trabajando, porque los sueldos no alcanzan. Pasaron por esos meses donde se endeudaron mucho y necesita esa ayuda, y el gobierno justamente cuando más necesitan ayuda, lo retira. Y entonces Briones, que niega la necesidad de esa ayuda, después firma un proyecto de ley
para el retiro del 10%. Es insólito. La persona que dice, no, yo estoy en contra del retiro del 10%, que tiene las medidas para hacer algo serio alternativo como un ingreso familiar de emergencia, en vez de eso, él mismo firma un proyecto de retiro del 10%. Entonces, la persona más irresponsable y populista en todo esto es el mismo Ignacio Briones, que está defendiendo esto, que no tiene pie ni cabeza, y además que el proyecto del gobierno es un autopréstamo porque obliga a la gente a poner esta plata de vuelta, pero en otro signo bastante populista no explica cómo eso se va a hacer. No hay detalles, solamente que se van a entregar a la Superintendencia de Pensiones, una institución que no ha sido elegida democráticamente, la potestad de determinar cómo va a ser el proceso de reintegración, que van a aumentar la cotización. O sea, las personas van a tener más plata sacada de sus cuentas que van a poner en las AFP. Entonces, es gato por liebre de la forma más vergonzosa, porque lo que están haciendo con esa ley es obligar a la gente a cotizar más en las AFP. Es increíble. Cuando hicimos el primer retiro, yo puse la idea, ¿no?, del fondo colectivo. Exacto. Donde para reintegrar los fondos se tiene que hacer de forma colectiva. ¿Qué hace Briones? Lo pone más AFP. Es insólito este gobierno, la mezquindad de negar una política seria como el ingreso familiar de emergencia decente, y después proponer esto que es el populismo máximo, que está haciendo solamente para decir nosotros también tenemos una propuesta de retiro del 10%, que está lleno no solo de letras chicas, sino directamente de ayudas para las AFP. Una vergüenza total. O sea, perdona, eso quisiera que lo explicaras de nuevo. O sea, el reintegro del dinero, porque es un préstamo. Ya no es el retiro de tu propia plata, sino que ya no es retiro de 10%, es un préstamo del 10%. Claro, para variar le ponen nombres que no coinciden. Del 10%. Claro. No, por eso. Primero es un autopréstamo del 10% y solo hasta un cierto límite, 2,8 millones creo que, o 2,5 millones, no sé. Eso es una cosa, ya no es retiro, es un préstamo. Segundo, como préstamo tenés que devolverlo, y la forma de devolverlo todavía no está determinada. Exactamente, porque ¿en qué sentido es un autopréstamo? Porque uno saca el dinero de la cuenta individual de la AFP, pero uno tiene que poner ese dinero de vuelta. Entonces, además del 10% que uno está cotizando todos los meses, tiene que cotizar una parte extra, pues es 5% extra, por ejemplo. Entonces uno está cotizando 15% a la AFP hasta que se devuelva la plata que fue sacada. Pero ¿cuál es el monto real de la cotización? Sacas 100. Y entonces tienes que devolver, no sé, 110 por los intereses, el reajuste, algo así. No, tienes que devolver 100. Ya, ok. Tienes que devolver 100, pero... Es un autopréstamo. Y ganes lo que ganes. O sea, ganáis... y te pueden determinar cómo tienes que devolver eso, aparte del... Ya, ok, ya entendí. ¿Cómo se devuelve a través de aumentar tu cotización? Aumentar la cotización. Exactamente. Más plata para la Pero gente. no hay claridad acerca de cuánto, en qué plazo, dependiendo de cuánto uno gana, nada de eso. Dice, la Superintendencia de Pensiones va a determinar eso. En el caso del proyecto que nosotros tuvimos... Sí, es dar una potestad que al final la Superintendencia no puede tener. Es una reforma constitucional. Es una reforma constitucional. Por eso no hay tiene facultad legisladora. Claro, pero lo están dando una reforma constitucional esa potestad. Claro, tendría que dársela por ahí. Es absurdo porque al final nosotros lo que hicimos con la propuesta del fondo colectivo fue decir que el Ejecutivo está mandatado para mandar un proyecto al Congreso para una discusión democrática. Este proyecto ni siquiera permite la discusión democrática del mecanismo de reintegro. La única cosa que está clara acá es que la superintendencia, asignada por el presidente, el superintendente, va a estar a cargo, y dos, que la plata va a volver a las AFP. Entonces, que es una reforma especial para ayudar a las AFP. Además, como que siento que, bueno, lo hacen hace rato, ¿no? Que lo hacen así, digamos, como que todo lo leen de la forma que ellos quieren leerlo. Entonces, es como, no podemos conversar sobre los 2/3 porque los chilenos votaron a favor del proyecto que existía, así que votaron por los 2/3.
Nos están diciendo, 1, que votamos por los 2/3, 2, que no queremos tener, que no queremos sacar la plata de nuestra AFP porque no serían, así la podríamos devolver y así las pensiones. Y en realidad lo que la gente ha dicho desde el principio es que no quiere más AFP. Hay un movimiento que se llama No Más AFP, que fue el que llevó más gente a las calles durante años. La última marcha de No Más AFP llevó más de 1 millón de personas a la calle y era de las principales como peticiones de la opinión pública, de la ciudadanía, cuando salimos a la calle del 18 de octubre en adelante. No pasó pero por fuera de la moneda sí pasó. Deberían haber visto algo por esa ventana. Fue un fin de semana y trabajar hasta el viernes. Claro, pero es que increíble. Falta de confianza. Lo que pasa es que no me preocupa. Sí, me preocupa un poco porque en la ley lo que dice el proyecto del gobierno no es retiro de 10%, que quede pero clarito, transparente. No hay un retiro de 10%, es un autopréstamo que te hacen la AFP, o de tu propia plata, o tú mismo, y después tienes que volverse a la AFP. O sea, la AFP no va a perder ni uno en esta pasada. No va a haber retiro de 10%. No, efectivamente se devuelve a la misma AFP. Y en condiciones desconocidas, pero sería muy riesgoso sacar la plata sin saber en cuánto van a empezar a cotizar extra en eso, ¿no? Es como muy alta incertidumbre en el proyecto. El proyecto pone un límite, ¿cierto?, de 2.8 millones de pesos. Las personas que ganan más de eso no pueden retirar. Que eso es el como 3% más rico de Chile, ¿cierto?, según la encuesta de presupuesto familiar. Entonces, podría parecer una cosa razonable, pero hay tan poca confianza en este gobierno. ¿Cómo van a acreditar que la persona está ganando este monto? Van a empezar, como pasó con el ingreso familiar de emergencia, a inventar ingresos de las personas y tener un proceso súper engorroso para demostrar que en realidad uno no está ganando tanta plata como imaginan que uno está ganando. El problema es que la institucionalidad, la burocracia del Estado, ya se ha actuado de una forma tan cruel, y eso es la única palabra que me ocurre, de verdad cruel en este proceso, de hacer muy difícil acceder a los recursos de las personas cuando hay una evidente necesidad apremiante. Entonces la gente no confía en eso. El gobierno ofreciendo otra vez más para las AFP, un proyecto focalizado. Es un gobierno que no escucha. Es imposible conversar con personas que uno dice, ¿cómo conversar con un papá? Que uno dice la misma cosa, hay una pausa de 10 minutos y repiten la misma cosa. No hay ningún diálogo. No figura el papá porque algunos creen que de verdad ellos son... O sea, ellos se creen padres. Fomenta el paternalismo. Claro. Es como alguien decía, bueno, yo lo pensé otra vez, yo no sé si creen que la gente pregunta, si están convencidos de que son los más inteligentes, de que ellos son los que mejor saben cómo hacerlo, digamos. Pero en la comprobación fáctica nos damos cuenta que, bueno, no están así, ¿no? ¿Cómo tú crees que le va a ir en el Parlamento? Porque puede que haya algunos que digan, ya, ok, vámonos por la propuesta del gobierno o seguir con la propuesta de la otra. Sigue avanzando, ¿no? Y si se aprueba, van a ir al Tribunal Constitucional. Sí, primero se tiene que ir al Senado. El Senado va a votar, parece que no están los votos, entonces podría ir a comisión mixta. No, tampoco están los votos de los 2/3, digo, para el proyecto de gobierno, ni cerca. Claro. Incluso los senadores de derecha entienden al final que este proyecto de autopréstamo no tiene posibilidad política, va a generar una reacción muy fuerte en contra. Entonces este proyecto del gobierno nació muerto. Yo creo que es más bien una estrategia de dilatar, de ganar tiempo, de hacer que entonces se tiene que ir a comisión mixta, tiene que seguir discutiendo. Entonces al final todo lo que hace este gobierno es simplemente como poner trabas tratando de prolongar la conversación. Pero es un poco como lo que está haciendo Trump en Estados Unidos con las elecciones. Saben que han perdido, pero no lo quieren reconocer. Oye, en ese mismo sentido, y nada que ver con esto, la derecha votó en contra de los cupos de los pueblos originarios. No lo hemos dicho, y creo que es sano mencionarlo. Por lo tanto, tiene que ir a comisión mixta. Vuelve a comisión mixta, sí. Porque la derecha votó en contra de... Claro. De los cupos de los pueblos originarios. El gobierno dijo que lo que máximo Senado, que ellos iban a ceder eran 15 cupos, en vez de los 24 que se están pidiendo, digamos, 15 cupos más, y solo faltó un voto. Estuvieran dentro de los 155. Claro, y ojo, que solo faltó un voto, porque en esta ocasión 15 fueron más que
24 o 25 que fueron, ¿no es cierto? 24 porque Navarro está en el hospital. Eso, claro, y es que me faltaba uno, era lo de Navarro. Hay que decir que Marcela Sabat votó con la derecha, ella que habla de ese tipo de cosas, votó absolutamente con la derecha, la Marcelita Sabat que volvía viniendo de que ella no le gusta que le digan que empata, pero bueno, ahí está. Oye, quiero, mientras conversamos, recordarles que nos manden, quienes ya se hicieron socios de la comunidad de los que sobran, nos manden sus mensajes con el hashtag La Voz de los que sobran, ¿no es cierto? En Twitter, en Facebook, en YouTube, para que nos escriban y nos digan por qué se hicieron parte de la comunidad para regalar el cuadro, que no sé si quieren mostrarlo ahora o lo mostramos más ratito, para que regalemos este cuadro de Las Portadas de tu Vida, www.lasportadasdetuvida.cl. Todos los viernes vamos a estar, ahí está el cuadro, regalando. Este es el cuadro que vamos a regalar hoy. Entonces, cuéntenos por qué se hicieron socios. Paliza, dice. Paliza, es buena ese titular, ¿o no? ¿Y por qué quería aprovechar de mostrar este cuadro? Porque esa paliza parece que ahora ellos le están utilizando como quieren. Por ejemplo, lo de los escaños a los pueblos originarios. Lo que ha dicho el gobierno es que nosotros, ese 78,8% que fuimos a votar y que logramos esa gran mayoría, digamos, votamos por 155. Que nosotros, ¿no es cierto?, fuimos a votar ese día y sacamos el 78,8%, nosotros votamos por los 2/3. Yo quiero decirle que no, nosotros votamos por cambiar la Constitución. Eso es lo que decía, apruebo cambiar la Constitución, ¿mediante qué? Una convención constitucional. Eso fue, no votamos más. Y de hecho, desde el principio dijimos que ese acuerdo, algunos y algunas, dijimos que ese acuerdo no nos gustaba porque no tenía escaños reservados para pueblos originarios, paridad, la que se consiguió de una manera más... En una ley posteriormente, exactamente. Queríamos también que fuera el voto obligatorio, que los jóvenes pudiesen votar desde los 16 años, varias cosas que no se cumplieron. ¿En qué cedimos? En varias cosas, y mantuvimos la paridad, los escaños para pueblos originarios, personas con discapacidad también. Y la oportunidad para los independientes. Y la oportunidad para los independientes. Además, ahí están. Solo de esas, solo se ha cumplido la paridad. El resto, ¿y por qué? Porque seguramente les encanta que seamos el país donde la Constitución va a ser hecha paritariamente y es histórico. Perfecto, pero también necesitamos lo demás. O sea, también es importante que estén los independientes, que tengan facilidades, ¿no es cierto? Y que los escaños para pueblos originarios estén, y que aparte de los 155... Y el cupo para los discapacitados también. Exacto, que es un 5%. Todo eso debería estar, porque insisten en que ellos saben lo que nosotros votamos, no nosotros. Gobierno, es impresionante. El proyecto de ley... Bueno, eso es la dificultad que tenemos. ¿Pasan? Eso es la dificultad que tenemos el gobierno no considera que la gente con enfermedad terminal pueda sacarlo todo, ¿no? No, eso se pasó legalmente. Claro. Sí, y el problema acá que tenemos con el acuerdo es que el gobierno está haciendo todo lo posible para torpedear. Antes de que nos vaya el tiempo, creo que es importante hablar de los dichos de Andrés Alamán como canciller, que además de siempre ha estado tratando de torcer la mano, cambiar la situación con los 2/3, ahora está hablando de firmar el TPP-11, ¿cierto? Por favor. Un audio por ahí. Cuéntanos de qué se trata eso, Hassan, porque a la gente le importa mucho lo del TPP-11. Siempre están preguntando, quieren saberlo. ¿Se renovó esto? ¿Qué significa? ¿Qué implica? Claro. Ya, el TPP-11 es un acuerdo comercial, en primer lugar. Entonces lo que hace baja aranceles, un tema de los impuestos que pagan las empresas chilenas cuando exportan productos, cuando los productos entran a Chile, los productos de Estados Unidos, por ejemplo, pasan por la aduana, hay impuestos. Entonces parece como una cosa bien inocua, pero hay una serie mucho más importante en un tratado como el TPP-11, porque la aranceles de bajar impuestos, de hecho, en el caso chileno es cero, porque Chile ya tiene tratados comerciales con todos los demás integrantes. Entonces, el efecto, ellos mismos, el gobierno, reconocen que el efecto de aranceles va a ser cero en la economía. Lo importante es que hay en las regulaciones, buscar tener todas las regulaciones armónicas, similares, a ayudar a la población. Y el proceso de tener todas las mismas regulaciones sociales para los productos se genera así como trabas importantes para el cambio de políticas públicas a nivel nacional. La persona y interpretación de los
tenemos el audio de Andrea Alamán, donde él, justamente lo que tú estabas diciendo, Hassan, que existe un audio donde él dice que va a impulsar el TPP-11 porque tenemos la convicción más absoluta que es beneficioso para el país. ¿El Senado chileno qué pasa con eso? Bueno, vamos a avanzar, estamos haciendo conversaciones, efectivamente este es un acuerdo muy importante para Chile, que como ustedes saben, se negoció íntegramente durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Por algunas razones que yo todavía no entiendo bien, hubo una oposición en la Cámara de Diputados, precisamente tanto del Frente Amplio como de muchos sectores que habían estado a favor de esta propuesta. Yo espero poder colaborar, o sea, contribuir a generar una mayoría en el Senado para, en definitiva, aprobar este acuerdo, que es un acuerdo muy beneficioso para el país. La tarea que me va a corresponder en las próximas semanas va a ser precisamente explicar cuáles son las oportunidades que estamos perdiendo precisamente por no firmar este acuerdo, que es un acuerdo que de alguna manera profundiza lo que ha sido una de las líneas que ha permitido el desarrollo del país durante los últimos años. ¿Usted le ve margen a hacerlo? Bueno, ¿A esa aprobación? Yo espero que... ¿O estando las cosas como están en el Congreso, cree que no? No, yo espero que contemos con los votos necesarios para la aprobación del tratado. Vuelvo a decir, porque es un tratado que es muy beneficioso para el país. Yo espero que haya un ambiente reflexivo, que haya un ambiente, como quien dice, de aquilatar las cosas, calibrarlas de buena manera, y que eso es lo que permita avanzar. De alguna manera... Cuando dice esto de que es un tratado que va en la línea del desarrollo de un país. Alamán, que el desarrollo ha sido un poquito inorgánico. Eso más o menos el problema, que ese camino tan bueno para sus amigos no es tan bueno para los demás. Exacto. ¿No? Es cuestión con dificultar la nueva constitución en todo sentido. Por eso dijo que además del quórum de 2 para cada artículo de la nueva constitución, se tiene una votación al final con un quórum de 2/3. Y ahí se cambiaba toda la cosa en la Constitución, ¿cierto? Porque con el Tribunal Constitucional, si uno quiere eliminar el Tribunal Constitucional, ¿ya? Uno necesita 1/3 nomás, porque con ese tercio votando en contra, no hay Tribunal Constitucional, porque el quórum es 2/3 para colocar cosas, no para sacar cosas. ¿Ya? Entonces, todo bien con ese quórum. La interpretación Alamán, cuando usted redacta toda la Constitución, necesita una segunda votación de 2/3 para aprobar todo. Y en eso, si hay una constitución sin tribunal constitucional, para garantizar eso. Un tercio bloquea. La misma derecha puede bloquear. Entonces, oye, dijo... Cesó la línea telefónica. Te estaban haciendo boicot. Pero en el fondo es que podría bloquear todo el proceso y quedar en nada, en serio, y no tener constitución. Exactamente, porque eso es el poder que tendría el tercio, la idea de Alemán, del tercio de derecha. Una cosa es tener un tercio de izquierda que puede bloquear cosas como el constitucional. Otra cosa es el tercio de veto de toda la Constitución, que es lo que quería él para torpedear el proyecto. Entendió que eso no iba, porque al final fue bloqueado incluso por la propia derecha. Entonces, ¿qué pasa si la nueva Constitución no tiene tribunal constitucional? Si se hace una reforma de las pensiones y las AFP quieren demandar, porque al final afectan sus intereses y sus ganancias, no pueden ir al tribunal constitucional porque la nueva Constitución no va a tener tribunal constitucional. ¿Dónde pueden ir entonces? A los tribunales internacionales especiales de arbitraje. Estos son tribunales que son sesgados a favor de los empresarios, porque son, de hecho, no de jueces permanentes, sino abogados asignados por las mismas empresas. ¿Ya? Son todos abogados de corporaciones. Y esas personas, 72,5% de las interpretaciones que hacen son a favor de las empresas y en contra de los estados. Son tribunales sesgados que han fallado antes en contra de reformas que cambian la AFP, que cambian ISAPRES y ese tipo de cosas. Y el TPP-11 es un eslabón más en esa cadena de tratados que tiene Chile, que incluye esos tribunales especiales. Entonces, esta jugada de Alamán, después de haber fracasado con los 2/3 al final de la Constitución, ahora es crear otra traba para mantener los poderosos de siempre. Y si firmamos el TPP-11, vamos
a tener otra instancia donde pueden ir las AFP, pueden ir las ISAPRES para defender sus intereses por sobre incluso lo que dice la misma Constitución. Por eso es tan importante ver que el tema de los tratados tiene que estar en la nueva Constitución, donde se compromete con salir de los tratados o renegociar los tratados que tiene este tipo de arbitraje donde las transnacionales pueden demandar a los estados. Esa institución no debe existir y el TPP-11 lo tiene. Ahí está muy bien explicado. Está muy bien explicado. Oye, Hassan, ¿cuándo para la comunidad unos libros? Ahí el estallido, ¿se va a poner con algún librito por ahí? Yo varios, yo pensé que ustedes los tenían. Sí, tenemos algunos, es verdad. Vamos a regalar el libro de Hassan Akram también, El Estallido, de todas maneras. Oye, es buenísimo. Sí, es un gran libro y por eso lo digo también, porque yo creo que es muy educativo. Y esta explicación que acaba de dar está ahí. Quiero que empecemos a despedirnos, la gente nos está escribiendo, hay algunos mensajes muy buenos. Muchas gracias a todos por decirnos y nuestro community manager va a elegir entonces dentro de todos los que nos han escrito quién se va a ganar este cuadro con las portadas de tu vida. Así que les dejo mi mail. Mira, algunas personas que nos están dejando su mail porque la semana pasada se ganaron un premio, por si acaso ahí está. Tienen que ubicarlos, por supuesto, para que ustedes puedan hacer parte de... Ay, mira, ahí está. La comunidad de LQS se parte de la voz de los que sobran. Oye, con eso comenzamos a despedirnos y